Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos.
personas, de donde termina, a nuestro juicio, de forma contundente, eclipsándose ese criterio aducido por la Fiscalía de ausencia de necesidad del contrato por inexistencia de turistas, por prohibición de ingresos y salidas de la isla. Honorable juez, honorable magistrado, de nuevo, esto se encuentra en la carpeta, hago la trazabilidad, inferencia razonable de autoría, tal como lo hemos venido desarrollando, entrevista y certificación de la obra. Pero en orden, honorable magistrado, señor fiscal, partes intervinientes, a seguir evidenciando que no le asiste la razón a la Fiscalía, ni a sus juicios, ni a sus conclusiones, ni a sus elucubraciones jurídicas, ni a lo que pretende construir como una inferencia razonable de autoría o participación, esta defensa agotó también actividades de investigación a voces de lo establecido en las facultades probatorias, igualdad de armas, artículo 8. Declaración, una entrevista al señor secretario de Turismo, que justamente va en la dirección de lo que venimos anotando, honorable magistrado, me permito reflejarle. Esta entrevista de el 14 de septiembre del 2022 sobre las 4:34, el exsecretario de Turismo, me corrige el señor gobernador, gracias, el secretario de Turismo Juan Enrique Archibaldo, de 42 años, identificado con cédula de ciudadanía número 18009172, le relató a esta defensa, además de su perfil profesional y sus estudios, en la pregunta 4, la composición de justamente esa dependencia administrativa. Esto, un corchete, señor magistrado, en orden a seguir indicándole que era necesario el contrato y cada uno de los contratos por la ausencia de personal, que así se motivaron los estudios previos, al margen de la fecha en que se hicieron y del día que se hicieron, la necesidad atiende a criterios sustanciales, no formales. La existencia, necesidad, la existencia, legitimidad, licitud y posibilidad del objeto. Como secretario de Turismo, yo gestiono el programa de turismo del Departamento y Desarrollo de Infraestructura Pública Turística, inspección y vigilancia de atractivos, atención y alojamientos de turismo. Soy el administrador de las playas y del Cayo Acuario. Estos son mis deberes. Lo demás son realizar actividades relacionadas con estas y el plan de desarrollo. Mire cómo el plan de desarrollo es factor denominador común, no solo de esta argumentación, sino de los hechos, datos y evidencia que está siendo reflejada. La pregunta 4, ¿cómo está compuesta la planta de la Secretaría de Turismo de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia e Isla Catalina? Anote cómo, señor magistrado, la respuesta da cuenta de que la planta tiene 6 coordinadores. Estos son coordinadores de playa, de turismo comunitario, de inspección y vigilancia, de promoción turística, administrativo y la coordinación SCCNNA, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Cada coordinación tiene su equipo de trabajo, en su mayoría contratista, y son en promedio 125 personas las que trabajan en la Secretaría. En este caso, señor juez, cuando miramos y hacemos un análisis cuantitativo respecto de estas 13.969 personas, respecto de la capacidad de respuesta de alrededor de 125 personas que a nivel de contratistas deben cumplir estas funciones atribuidas a la Secretaría de Turismo, nótese que se va quedando decantada y clara la necesidad de contar con apoyo adicional, en concreto estas 16 personas, para cubrir las necesidades de lo que el plan de desarrollo y la función administrativa exige, deben realizar, y las funciones deben realizar cada uno de estos coordinadores. En la pregunta 5, honorable magistrado, para pues justamente fincar la necesidad de contar con ese personal adicional, los 16 contratos, se le indagó sobre si la Secretaría de Turismo cuenta con contratistas de apoyo. En caso tal, sirva informar bajo la modalidad y qué funciones cumplen. Contestó, la Secretaría de Turismo sí cuenta con personal de apoyo y como informé, estos están asignados a cada una de las 6 coordinaciones. En cuanto a la modalidad, no podría indicar ahora cuántos son los contratistas y cuántos de planta. Pues esto no es una omisión deliberada, señor juez, señor magistrado. Se trata desde la declaración de un funcionario que fue entrevistado y que de forma desprevenida está relatando hechos y datos a la defensa con el propósito de ser utilizados como medio de prueba en un proceso penal contra el gobernador de la isla de San Andrés.
pero la gran mayoría es mediante contratación de prestaciones de servicio. Las funciones generales, atención, honorable magistrado, las funciones generales de la coordinación son: la coordinación de playas tiene a su cargo salvavidas, APH, que significa enfermeras para la atención prehospitalaria. Aquí un paréntesis, señor fiscal, honorable magistrado, honorable representante del Ministerio Público y representante de la postulada víctima. La atención prehospitalaria guarda relación directa, eficiente y suficiente con el primer grupo de contratos, en concreto con la auxiliar de enfermería Maritza Leonor. Nótese cómo no solamente hace parte del plan de desarrollo, las funciones misionales de la Secretaría de Turismo, sino que además el personal que fue contratado le responde de forma directa a una de las funciones misionales atribuibles a esa secretaría, de tal suerte que el objeto es completamente material. Es más, es necesario, es más, es obligatorio. Luego no podría ser inexistente como lo postula argumentativamente la Fiscalía General de la Nación. Y respecto del segundo grupo de contratos, habla de funciones de inspectores de playas y la gerente de la peatonal. La coordinación de inspección y vigilancia está a cargo de la vigilancia en puntos turísticos, atención, y de los puntos de información a turistas PITS. Su señoría, esto tiene especial relevancia respecto del segundo cuerpo de contratos, los cinco contratos en los que la Fiscalía coloca el acento y que tienen que ver con el grupo de información turística, los cuales son desarrollados conforme a los ítems para la cobertura de las necesidades establecidas en esta función misional de la Secretaría. Y, en tercer lugar, los inspectores de alojamientos y de restaurantes. Atención, señor juez. Inspectores de alojamientos y de restaurantes. Esto nos lleva directamente al tercero de los grupos contractuales. 10 contratos para inspectores de turismos. Señor juez, aquí no nos estamos inventando el objeto contractual, no nos estamos inventando, ni mucho menos lo hizo el señor gobernador, la necesidad contractual. Todo tiene correspondencia directa, de nuevo suficiente y eficiente, con las funciones misionales de una dependencia administrativa. Y ya hemos demostrado cómo cuantitativamente el personal asignado de planta o por prestación de servicios a esa Secretaría de Dependencia Administrativa resultaba insuficiente para la atención aún en pandemia de estos casi 14.000 turistas, 13.969 en concreto. Pero además de eso, es importante ir a la pregunta 7. Bueno, todas son importantes, pero reclamo su atención, honorable magistrado, de la pregunta 7, 8 y siguientes. Como secretario de Turismo, sírvase a informar, atención a esto que le apunta directo a ese reclamo respecto de las inferencias razonables de autoría y participación frente a la ausencia de necesidad del objeto contractual y de los ítems derivados del objeto contractual por ausencia de turistas, según la Fiscalía. Como secretario de Turismo, sírvase a informar si los servicios contratados mediante esos 16 contratos de prestación de servicios para el año 2020 se siguen necesitando. En tal caso, sírvase a indicar para qué coordinación y bajo qué modalidad contractual. Siendo la inspección y vigilancia una de las actividades de ley del plan de desarrollo que se debe ejecutar por la Secretaría de Turismo desde gobiernos anteriores, se viene contratando el mismo personal para ejecutar inspección y vigilancia en los sitios de alojamiento turístico e inspección de playas, lo que en la actualidad se presenta por la necesidad y ausencia de personal de planta para ejecutar dichas labores. La diferencia que existía entre la necesidad actual y la necesidad reflejada en pandemia es que hoy el grupo o el cuerpo de turistas que puede permanecer en la isla, como quiera que ya no hay confinamiento preventivo obligatorio, puede ser superior, y aún así resulta siendo insuficiente la planta de personal para cubrir necesidades de información, inspección y atención prehospitalaria de dichos turistas, lo que no quiere significar que en el periodo de tanta pandemia los casi 14.000 turistas que están acreditados por la OCRE no necesitaban de esos servicios. Los necesitaban, de allí que es completamente justificada la necesidad del contrato, a nuestro juicio, honorable magistrado, y esta va a ser la teoría del caso de la defensa con la que nos iremos a la etapa de juzgamiento con probabilidad de éxito si la verdad es reflejada en cada uno de los medios probatorios y argumentos que estamos asentando. La pregunta 8, honorable magistrado, señor fiscal, apuntan de forma directa y concreta al problema jurídico que hemos venido planteando. Se le pregunta al señor secretario de Turismo si existe evidencia
de la situación de los turistas nacionales o extranjeros represados en la isla para el año 2020. En caso tal, informe qué tipo de evidencia y, si es posible, apórtela. Se le preguntó en concreto por el periodo contractual de la prohibiciones o restricciones y el confinamiento obligatorio decretado. Esto contesta el señor secretario. Además de los listados que se recogieron a través de los informadores turísticos, atención, honorable magistrado, entonces los informadores turísticos, el grupo contractual número 2, los 5 contratos señalados por la Fiscalía, sí resultaban necesarios porque justamente los informadores turísticos, a voces de la respuesta reflejada por el señor secretario de Turismo, tenían esas facultades y realizaron ese censo de las personas que quedaron confinadas en hoteles, establecimientos de comercio y en concreto en los 27 kilómetros cuadrados que componen la extensión territorial de la isla de San Andrés. Luego sí era necesario y sí se podía realizar actividad de información turística aún en pandemia, señor fiscal. Se lo estoy probando. Existen varios medios, existen varias publicaciones de medios de comunicación locales y nacionales que hacían referencia a los turistas represados en la isla. Esto como argumento y elemento de prueba de corroboración periférica de lo ya acreditado por un medio auténtico de naturaleza documental, que es la certificación de la OCRE. Esos turistas represados en la isla y que solicitaban apoyo económico y de reintegro a sus residencias, de igual manera tuve conocimiento que la administración fue tutelada en 3 ocasiones por turistas, honorable magistrado. No solamente existían turistas aún confinados que requerían atención en estas 3 direcciones, en información, en APH y en inspección en la isla, sino que además tanto existían y viabilizaban o materializaban la posibilidad del objeto contractual en cada uno de los grupos contractuales, sino que adelantaron acciones jurídicas en contra de la propia gobernación. Y esto lo está manifestando el señor secretario de Turismo, en la que se solicitó a la gobernación, atención, gestionar vuelos humanitarios para retornar isleños y regresarlos a ellos a su lugar de origen. Aporto algunos links de las noticias publicadas en los que se podrá observar la situación de los turistas en el archipiélago y las gestiones adelantadas en el departamento. Aquí me devuelvo, honorable juez, justamente para ir al elemento de prueba número 2, que es el aportado por este entrevistado y que tiene que ver con la relación justamente de los elementos de corroboración periférica que dan cuenta, honorable magistrado y señor fiscal, de que estos 14.000, casi 14.000 turistas que precisaban que se ejecutara el objeto de los 16 contratos no son un invento por parte de esta defensa. Son hechos, dichos, datos y personas que pueden ser en efecto corroboradas. Noticia del 20 de mayo del 2020. No me voy a detener en la lectura de las mismas, simplemente por economía del discurso y porque considero ya el propósito probatorio y argumentativo de este elemento de prueba está siendo cubierto. Voy a pasar sobre cada uno de estos elementos de corroboración periférica aportados por la entrevistada. Señoría, aquí sí quisiera, con la venia suya, detenerme un segundo. En esta nota periodística de el 27, bueno, que se está reflejando hoy, El Espectador, y que fue aportada por el entrevistado, se refleja que la nueva dinámica de turismo los obliga a implementar nuevos protocolos de aseo y desinfección. Honorable magistrado, protocolos de aseo y desinfección, que su indicación, su alcance, sus pasos y los procedimientos justamente le apuntan a la segunda tipología contractual de 5 de esos contratos, porque tiene que ver con información relativa a la pandemia, protocolos de aseo y desinfección que de forma suficiente y eficiente llevaron a cabo estos contratistas. Esos contratistas trabajaron.
esos contratistas, aún en pandemia, y respecto de estos turistas que se está acreditando existen, desplegaron el objeto contractual, lo que da cuenta de la posibilidad de existencia, materialidad del mismo, de la plausibilidad, pero sobre todo de su legalidad, y de allí decantada su necesidad. Sigo haciendo un repaso por los medios de prueba de corroboración periférica que serán objeto de traslado, honorable juez, justamente para evidenciar que el objeto del contrato existía, es material y se ejecutó, honorable juez. Muy bien, para no quedarnos mucho más tiempo aquí. Respecto de la posible indicación o señalamiento de que se trata de contratos innecesarios, contratos que no reflejaban ninguna suerte de necesidad y que los estudios previos estuvieron en fecha equivocada o en fecha de pandemia o que no resultaban menesterosos justamente por las prohibiciones de confinamiento, tenemos una tercera entrevista de quien es el supervisor de los contratos de turismo para el año 2020. Pieza documental que va en dirección demostrativa de lo que hemos venido significando. En este caso declara el señor Sebastián Ospina Ashbold, identificado con cédula 1-123-626-999 del departamento de San Andrés, quien inicia su relato a nuestros investigadores manifestando sobre su formación académica, manifestando sobre su experiencia y en concreto en la pregunta 3 se le indica cuáles eran sus funciones, su cargo en la gobernación del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entendiendo, señoría, que este ciudadano, el señor Sebastián, es el anterior secretario de Turismo y así lo indica en su respuesta. Para el año 2020, a partir del 3 de enero, fui nombrado como secretario de Turismo departamental y mis funciones son las establecidas en el decreto 0429 del 2018. Específicamente, como secretario de Turismo, me correspondía garantizar la promoción turística del destino, la inspección y vigilancia de los sitios, alojamientos, restaurantes, posadas y demás lugares donde se prestaban los servicios turísticos. Tenía también a cargo la prevención de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, el ornato y embellecimiento de la atención, ornato y embellecimiento de la infraestructura turística del archipiélago. Señoría, y aquí permítame por favor hacer una analogía que, si se quiere, vaga o poco técnica, a nuestro juicio completamente al lugar. ¿Cómo podría señalar y que le asistiese la razón a la Fiscalía General de la Nación que las playas y los sectores turísticos era completamente innecesario realizar labores de ornato y mantenimiento cuando no había turistas porque estaban confinados? Señoría, las playas y los sitios turísticos se pueden limpiar con turistas o sin ellos. Y se deben limpiar con turistas o sin ellos, porque se deben mantener. Entonces note cómo estas conjeturas, cuando son tamizadas a la luz de hechos, datos y evidencia, pues terminan viéndose eclipsadas y no constituirían injerencia razonable de autoridad o participación. Cierro el corchete y sigo. Acorde con las funciones establecidas en el marco normativo y en el plan de desarrollo departamental, el cual, honorable magistrado, nos permitimos adjuntar, y yo como secretario de Turismo estaba obligado a cumplir una serie de metas establecidas y funciones asignadas, las cuales están ligadas a la contratación de personal para garantizar el funcionamiento y el cumplimiento de los parámetros establecidos en esta entidad territorial. Para el 2020 señala el doctor Sebastián que la Secretaría de Turismo a su cargo estaba integrada por 8 funcionarios de planta, los cuales eran coordinadores de los diversos programas asignados mediante el plan de desarrollo. Habla del ciudadano Ormel Flores, Ormel Forbes, quien se encargaba de la coordinación de las actividades relacionadas con ornato y embellecimiento, salvamento acuático, mantenimiento de los baños públicos turísticos. Daniel Escalona, quien coordinaba el grupo de informantes turísticos, atención, segunda modalidad contractual, y de la promoción turística del departamento. La funcionaria Nelly Nisperusa, quien tenía asignada la tarea de coordinar el grupo de inspección turística, tercero de los grupos contractuales, honorable magistrado, a los diferentes alojamientos, prestadores turísticos y demás que contaran con el Registro Nacional de Turismo, así como coordinar el programa de colegios amigos del turismo de la funcionaria Rebeca Mitchell, quien coordinaba las tareas designadas para el plan de desarrollo relacionado con la prevención de explotación sexual. Sobre esta coordinación o esta tarea no hay contratos que estén siendo objeto de examen, por lo menos por ahora, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Señala 3 personas más, Janet Corpus, Jessica Vélez, Adam Litton y Noela Nelson, encargadas de ejecutar
y coordinar las actividades enmarcadas en el programa de turismo rural humanitario del archipiélago. Muy bien. Refleja, y aquí no me voy a detener porque será objeto, honorable magistrado, de traslado. Sin embargo, vamos a la pregunta 6, que es la que se refleja especialmente importante. ¿Recuerda usted haber celebrado contratos de prestación de servicios para apoyo al turismo en el año 2020, específicamente para el periodo de emergencia sanitaria derivada del COVID-19? Atención. Sí, las actividades referentes a las obligaciones de la Secretaría de Turismo nunca pararon. A pesar del contexto de pandemia, recordemos que el turismo no es simplemente el que se deriva del ingreso de personas foráneas a nuestro territorio, sino que dentro de las funciones que se encuentran a mi cargo están las de promover, dinamizar y controlar el turismo local o el interno. Es decir, ese que consumen quienes residen en el archipiélago, además de que no había ni existió prohibición de contratación. Atención, de nuevo, eclipsada la prohibición legal o constitucional de contratación y la necesidad estaba dada. Adicionalmente, es importante mencionar que hay funciones de control, inspección, que también han sido asignadas a la Secretaría de Turismo por la Ley 915 del 2004 y que son de permanente cumplimiento, subraya esta defensa. Por ejemplo, los operativos de verificación de registros nacionales de turismo, las actividades de inspección de aquellos establecimientos que requieran la expedición de su registro nacional de turismo y que solicitan el visto bueno de la Secretaría para obtenerlo, en virtud de los cuales no nos correspondía enviar a los lugares que solicitaba el Registro Nacional de Turismo para realizar verificación y que cumpliesen la normatividad de turismo. Tercera tipología contractual, honorable magistrado, inspectores de turismo, 10 contratos, los cuales nos correspondía enviar a personas a lugares que, bueno, el caso de los operativos relacionados de explotación sexual niños, niñas y adolescentes, que es una labor que se realiza de la mano con otras instituciones estatales y que son obligatorias y permanentes. Ahora bien, acentúa esta defensa, honorable magistrado. Al inicio de la emergencia SARS-CoV-19, ninguna persona en el país, ni a nivel nacional, tenía conocimiento de cuánto tiempo tardaría en volver a la normalidad. Ello fue un aliciente para que la Secretaría se enfocara en la preparación del destino para que inicialmente se continuara la actividad turística sin riesgo, recordando que los primeros decretos tenían una duración de 15 días. Y esto es cierto. En principio, nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia. En principio, lo que teníamos son confinamientos obligatorios por 2 o 4 semanas y la situación se fue extendiendo. ¿Esto por qué tenía, honorable magistrado, señor fiscal, que impactar la contratación? ¿Por qué se exige planeación de aquello que no se puede planear porque resulta abiertamente imprevisible? Esto no tiene mucho sentido, honorable magistrado, y perdóneme el énfasis, pero creo que es un elemento capital en esta réplica por parte de la defensa. La pandemia no iba a ser la pandemia, refleja el secretario de Turismo para ese entonces. Iba a ser un cierre por 15 días. Nadie llegó y sacó un decreto diciendo cerramos el país por 6 meses. La pandemia, el presidente la anunció como una pausa. Entonces se continuó con todos los procesos, señor fiscal. Además se generó mucha confusión porque eran muchas cosas las que se decían. Primero que iban a abrir en Semana Santa de ese año 2020. Después que para junio o julio. Acá para esa época se dio una vacunación masiva, entonces se pensó que realmente todo se iba a normalizar. Lo que quiero decir es que en ningún momento se pensó que llegaríamos a los estadios vividos. Nunca nadie anticipó que podría detenerse la llegada y salida de vuelos al archipiélago o que en algún momento habría de cerrarse provisionalmente todos los establecimientos turísticos. Era una situación para la cual nadie estaba preparada y en la mentalidad colectiva como en la propia siempre se pensó que la reactivación iba a ser lo más pronto posible. De allí que era necesario, honorable magistrado, prepararse para la reactivación y para eso eran necesarias actividades de información turística, de inspección turística y de prestación de servicios de atención prehospitalaria, honorable juez. Nunca pensé que fueran a transcurrir o a ocurrir todas las situaciones que se presentaron. Realmente, para la Secretaría de Turismo, la pandemia fue un reto. Nos llevó a replantear muchas actividades de los programas establecidos en aras de garantizar los derechos de los turistas que aquí quedaron varados. Nos tocó inspeccionar alojamientos, honorable juez.
Grupo de contratación número 3, inspectores turísticos, 10 contratos. El personal contratado se precisaba para el efecto, entre otros. Y sitios de interés turístico para generar un censo real de las personas que habían quedado atrapadas en el departamento y necesitaban regresar a su lugar de origen. Actividad que es consistente con el grupo de informadores turísticos, 5 contratos y sus respectivas actividades o ítems de objeto contractual. De nuevo, no solamente lícito, sino necesario, no prohibido ni legal y abiertamente materialmente imposible. Se lo estamos probando, honorable magistrado. Sin recursos económicos, sin garantías en muchas ocasiones, en situación de calle, sin implementos de aseo, sin comida, sin absolutamente nada, en donde la Secretaría asumió el rol de saber quiénes eran, de dónde se encontraban, facilitando la obtención de ayudas humanitarias como kit de aseo, bonos alimenticios o productos no perecederos para su subsistencia. Se les facilitó la realización de pruebas COVID, muchas otras prerrogativas que desde mi dependencia fueron gestionadas. Para dicho seguimiento se utilizó atención, honorable magistrado, por favor, señor fiscal, esto concierne a su interés. Para dicho seguimiento, sobre todo porque esta investigación, este proceso penal continúa en trámite. Para dicho seguimiento se utilizó al personal de informadores turísticos, quienes informaban a través de las llamadas y visitas todas las novedades referentes a los vuelos humanitarios de los más de 1.500 turistas que acá encontramos. Se encargaban de filtrar los aviones que venían con nuestros locales de otras ciudades. Se verificaban las personas cuyo origen coincidía con los destinos y se les coordinaba el cupo de regreso para normalizar la situación. Recuerdo mucho que también nos correspondió por las obligaciones que nos asigna la ley a través de la ley 915, verificar los establecimientos turísticos. Durante el 2020, por afectación económica en nuestra región, mucha gente, señor fiscal, mucha gente acentuó, no renovó el Registro Nacional de Turismo. Entonces nosotros teníamos que saber cuáles establecimientos tenían Registro Nacional de Turismo y cuáles no. Puede evidenciar en consecuencia, honorable señor fiscal, doctor Salcedo, como si era absolutamente plausible, material y desde luego necesaria la contratación, cuando menos de esos 10 profesionales o esos 10 contratistas encargados de la inspección de turismo para esta defensa, y espero para el honorable magistrado y para la administración de justicia, demás partes intervinientes, vaya quedando clara la necesidad de cara a estos elementos materiales probatorios. También inspeccionar o verificar cuáles tenían turistas y cuáles no, y si estaban habilitados para hacerlo. Esta verificación o inspección también la realizamos en su integridad. Todo esto se pudo lograr a través de la gestión de la Secretaría y con el personal contratado para el apoyo de la gestión del turismo. Anota este secretario de turismo de la época, señoría, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. De nuevo, el confinamiento obligatorio no eclipsa de suyo ni objetivamente la necesidad de desarrollo del objeto contractual en ninguna de las 3 tipologías. Pero si esto no fuera suficiente, más adelante vamos a entrar a analizar grupo por grupo. Ahora bien, una vez reactivado el turismo con la apertura de aeropuertos y los establecimientos turísticos, el enfoque de la Secretaría fue iniciar la reactivación del turismo local a través de descuentos en las actividades turísticas para motivar a la ciudadanía a realizar estas actividades y que se empezaran a movilizar esos recursos que sostienen nuestro archipiélago, en donde aquí, señor juez, honorable magistrado, era necesaria la incorporación y desarrollo del objeto contractual del grupo 2, de los 5 informadores turísticos. Y allí aparecen las gestiones de ejecución contractual. Incluso vamos a ver un par de entrevistas en las que estos contratistas manifiestan de forma desparpajada que jamás habían trabajado tanto en un contrato como lo hicieron en el periodo de pandemia. Esto será objeto de evidencia. Respecto de el fundamento de haber celebrado estos contratos, ¿cuál es el fundamento? Y aquí respuestas 7 y 8 son capitales, honorable magistrado, se las vamos a evidenciar. Señor fiscal, ¿cuál es el fundamento de haber celebrado estos contratos? Respuesta que quizás le puede apuntar al criterio de necesidad y su presencia o ausencia, como lo postulado por la Fiscalía General de la Nación. Estos contratos resultaron, o como manifesté anteriormente, la necesidad de apoyar el turismo siempre ha existido.
por ser nuestra actividad económica principal. Sin embargo, esa necesidad se afianzó durante la pandemia. Escuche y lea, por favor, honorable magistrado, lo que está diciendo el secretario de Turismo de la época, señor fiscal. Por todas las situaciones extraordinarias que se presentaron y que imponían la carga a la Secretaría de coordinar y solventar la solución de los problemas, para las personas que se quedaron atrapadas, así como para que los establecimientos turísticos implementaran las medidas de bioseguridad fijadas y que todos los que transitaban dentro del departamento del archipiélago cumpliéramos con las disposiciones de gobierno para así mitigar los efectos de la endemia. Honorable magistrado, no podemos caer en ese reduccionismo que propone el respetado señor fiscal doctor Salcedo y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el cual no había turistas, entonces no había lugar al desarrollo de ninguna de las actividades que le tributaban al objeto contractual que tiene que ver con turismo. Nótese cómo sí terminaban siendo necesarios. Estamos probando por distintas vías, con elementos probatorios de naturaleza documental, la existencia de los turistas, la existencia de la necesidad de cobertura en atención prehospitalaria, en información y en inspección. Y en esa medida, ¿cuál sería entonces la inferencia razonable de autoría o participación? Recuerdo mucho que en una oportunidad en que por primera vez llegó un vuelo humanitario de Satena a Providencia, donde nos generaba mucho temor que el avión no fuese a aterrizar bien por su tamaño, pero en donde se logró realizar la evacuación de turistas franceses. Habían turistas franceses. Dicho vuelo fue contratado por la embajada francesa y sé que en esa oportunidad se fueron de nuestro territorio más de 40 turistas. De nuevo, turistas presentes en el territorio que necesitaban atención. Yo pensaba mucho, por ejemplo, que era importante seguir contratando personal, pese a que había una restricción de acceso a las playas, porque podían haber personas que no cumplieran con las directrices. Que exista una prohibición o una obligación de confinamiento no necesariamente significa que las actividades de inspección tengan que ser suspendidas, control o vigilancia, porque no necesariamente todos los sujetos de prohibición las cumplen. Eso no avala o no puede entonces omitir esa función de control, inspección y vigilancia de naturaleza de origen legal, una dependencia administrativa en virtud de una prohibición. Ese argumento no resulta de todo sostenible, honorable juez, honorable magistrado, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y vamos en concreto a la atención prehospitalaria, porque podían haber personas que no cumplían las directrices que se fijaban. Y si llegaba a haber un accidente, por ejemplo, que una persona se ahogara en una playa turística, eso podría generar una responsabilidad importante por omisión en cabeza del Estado. Esta responsabilidad de ir a las playas y de verificar el cumplimiento de las normas estaba en cabeza de los inspectores turísticos y lo hacían en efectos. Y el señor fiscal podrá pensar, y lo propio podrá hacer el honorable magistrado, pero estas funciones no le corresponden a la Policía Nacional, pero estas funciones no le corresponden a otras autoridades de policía en virtud de facultades de orden constitucional legal a ellas atribuidas. Desde luego que sí, pero por virtud de delegación legal expresa o de atribución legal expresa, también le concernían a las facultades de inspección turística que tienen que ver con los 16 contratos, o mejor, 10 contratos, tercera categoría, inspectores, que se está probando necesidad, existencia y materialidad de su objeto. Las normas estaban en cabeza de los inspectores turísticos y lo hacían en efecto. En ese sentido, siempre hice lo posible no solo por prevenir, sino también por controlar y garantizar que ninguna eventualidad se fuese a presentar dentro de la actividad que yo vigilo y promuevo. Ahora, como manifesté previamente, el turismo no solo es el que se realiza la persona foránea. También existe un turismo local. Atención, honorable juez, porque esto fue revelador. Señor fiscal, seguro lo será para usted, porque fue para esta defensa. La existencia de turismo local, cuya responsabilidad se encontraba a mi cargo. Y ello se traduce en que, hayan o no hayan personas foráneas en el archipiélago, el turismo debe incentivarse y se deben seguir cumpliendo con las funciones de inspección y control que yo tenía a cargo. La situación de pandemia no podía dar al traste con la omisión de deberes legales, constitucionales y de ítems o actividades que le tributaban al plan de desarrollo que el señor gobernador se comprometió a desarrollar. Debo manifestar que para mí
Dice el secretario de Turismo de la época, el señor Sebastián, el peor escenario en el 2020 era que en 15 días íbamos a abrir y que no me podían coger con los pantalones abajo. Mire cómo estaba pensando la administración, en donde la Fiscalía General de la Nación desde luego ve hechos indicadores de ilicitud o problemas jurídicos. Note lo que está reflejando de forma objetiva, neutra, imparcial este ciudadano, de forma responsable este ciudadano. Atención, debo manifestar que para mí el peor escenario del 2020 era que en 15 días íbamos a abrir y que no me podían coger con los pantalones abajo. Actuación de forma responsiva. Nada más lejano a lo que pretende significar y establecer y pedir en consecuencia de ello una privación de la libertad de la principal autoridad departamental. Siempre pensé que teníamos que estar listos para el tema del turismo, honorable magistrado, en donde la Fiscalía acusa ausencia de planeación, los elementos materiales probatorios que están siendo objeto de traslado y análisis en este momento, así sea en fase inferencial, como evidencia demostrativa, dan cuenta es de todo lo contrario. Dan cuenta de iniciativas de planeación abiertamente ejecutadas, respondientes y correspondientes con el plan de desarrollo. Se pregunta esta defensa, ¿dónde está entonces el delito contemplado en el artículo 410 o el 397? 8. ¿Cómo se realizaron los estudios previos de los contratos de apoyo turístico en el año 2020 y para qué época se realizaron? ¿Contó con apoyo jurídico técnico? Honorable magistrado, este punto es crucial, porque una de las tesis que con mayor vehemencia argumentativa y el respaldo a los motivos fundados de la Fiscalía General de la Nación, los elementos documentales que fueron objeto de traslado, dan cuenta de que los estudios previos de algunos de esos contratos tuvieron lugar cuando ya existía la prohibición o la restricción, mejor, excúseme señoría, gracias doctora, la restricción de actividades asociadas al turismo. Entonces, mira lo que dice el secretario de la época. Estos estudios se empezaron a realizar desde principios de año, desde el mes de enero, pero por todo el trámite interno que se debía surtir para su aprobación, conforme al nuevo plan de desarrollo, porque recordemos que veníamos con uno viejo, este proceso se demoró, de donde se les da entonces consistencia a los hechos y a los datos y se explica aquello en lo que la Fiscalía ve una asomo de ilicitud o de irregularidad. Muchos de los contratos que estaban andando venían con la figura de vigencias futuras, por lo que yo simplemente los extendí. Acordé las necesidades que tenía la entidad territorial en cumplimiento de sus funciones legales obligatorias, es decir, porque se requería. Esta no fue una decisión caprichosa, señala el secretario. Dentro de mi equipo habían 3 jurídicos que me acompañaban en el proceso de la realización de los estudios previos, además de que el trámite por ley pasa por la oficina jurídica. Note usted, honorable magistrado, cómo en cada uno de los contratos que firmaba de forma directa el señor gobernador de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, había todo un proceso contractual. Y si se quiere, el principio de confianza legítima estaba establecido por un filtro jurídico a cargo de una secretaría y 3 abogados encargados de la revisión de esa contratación. El proceso que se realizó fue el siguiente. Inicialmente, cuando se va a empezar con cualquier proceso de contratación, se mira la necesidad para contratar. Luego de eso se realiza un visto bueno que es la solicitud de contratación. Quien firma esa solicitud de contratación es el gobernador. Quien daba el visto bueno para contratar, como en efecto se hizo, ahí empezaba todo el proceso, ya de contratación. Luego de que la persona tuviera el visto bueno firmado por el secretario de Gobernación, se le solicitaba a cada contratista el certificado de disponibilidad presupuestal. Sumado a ello, se solicitaba el certificado de talento humano, donde ellos certifican la necesidad que tiene la Secretaría de confirmar el número de personal. En ese certificado lo que se manifiesta es que el personal y la planta que está en la Secretaría, atención, honorable juez, no es suficiente para desarrollar la actividad y que por ello se amerita la contratación de contratistas. Como yo le manifestaba, con 8 funcionarios de planta, es muy complejo poder ejercer inspección, control de un territorio de 52.5 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 61.280 habitantes.
Me indica el señor gobernador imputado que está a mi lado que este argumento puede ser nutrido con un argumento adicional, y es que, aunado a que los propios funcionarios de planta asignados a esta secretaría, por virtud de las restricciones, algunos estaban cumpliendo funciones de teletrabajo cuando no estaban exentos de estas restricciones de movilidad, lo que hacía más necesario aún la contratación de personal por apoyo a la gestión de servicios turísticos. Posterior a esto, se realizan documentos precontractuales, estudios del sector y los estudios previos. En el estudio previo se establece la necesidad de que se va a contratar, porque se contratará al contratista. ¿Por qué se contratará al contratista? Que éste cuenta con la idoneidad para realizar la función para la cual se contrata. Se establece el valor del contrato y demás características generales del mismo, como tiempo de ejecución, esto acompañado al certificado de idoneidad, donde consta que cuenta con las aptitudes para poder cumplir el contrato. Ninguno de estos pasos para la realización de los 16 contratos que hoy son objeto de examen por parte de la Fiscalía General de la Nación fue reclamado por el doctor Salcedo. Se pretermitió en cualquiera de las fases contractual o precontractual. Luego de ello pasa por la jurídica, por el filtro de revisión de toda la etapa precontractual, que esté bien justificada, que las carpetas de los contratistas estén completas, y si todo está bien, Secretaría en ese entonces asignaba número de SECOP, volvía nuevamente la carpeta de la Secretaría, se solicitaba el registro presupuestal RP y se inicia como tal ejecución bajo supervisión mía. Señorías, esto da cuenta de planeación. La planeación que la Fiscalía General de la Nación dice que no existió por contratar en pandemia. En los contratos realizados en pandemia, en todos, este procedimiento se realizó. La necesidad estaba dada o estaba en poder llegar a todos los rincones del departamento del archipiélago. ¿Quién era el supervisor de esos contratos y cómo se dio la ejecución de los mismos? El supervisor era yo me encargaba de revisar los informes mensuales que me enviaban los contratistas, en conjunto con los coordinadores que tenían, quienes también firmaban los informes mensuales que recibía la Secretaría. Los coordinadores, a su vez y de manera diaria, realizaban la asignación de tareas, las cuales también se verificaban mediante el acompañamiento que brindaban diariamente, lo cual garantizaba la ejecución y el real cumplimiento de estos contratos. Además de la información que se obtuvo, atención, los censos que fueron proporcionados por los reportes de realización en diversas visitas a los establecimientos prestadores de servicios turísticos, de las visitas que hacían con otros entes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cámara de Comercio, Migración Colombia, OCRE y las demás secretarías de despacho, de las ayudas humanitarias que fueron entregadas y que surtieron hasta el retorno de los turistas a sus lugares de origen. Tengo plena certeza de que absolutamente todos los criterios y misiones que tenían previstos por la Secretaría de Turismo se cumplieron a cabalidad. Estoy seguro que si llegan a llamar a los contratistas, tarea que abocó la Fiscalía como evidencia de cargo, pero que también esta defensa de forma juiciosa está realizando y ha realizado para efectos de contar con evidencia de descargo, darán cuenta de circunstancias, de estas circunstancias, ya que fuimos de las secretarías que más trabajó en pandemia y realmente nunca paramos. Entonces, esta ambivalencia que se presenta como hecho indicador de ilicitud contractual, note cómo a partir de esta antítesis o narrativa o contrarrelato está quedando no solamente clara, sino evidenciada. Aún en pandemia y aún con prohibición de acceso o ingreso de turistas, la Secretaría de Turismo y las actividades turísticas era menester prestarlas. ¿Existe algún registro de los turistas que permanecieron en la isla en la época de pandemia? Sí. Como se lo comenté, se realizó un censo en el que se relacionaron los grupos de turistas atrapados durante la pandemia en la isla. Estos censos fueron realizados por inspectores turísticos. Honorable magistrado, tercero de los grupos contractuales para 10 contratos, y a través de unas campañas que fueron realizadas por prensa y que a los mismos se les realizó el seguimiento que requería dependiendo de la situación en que se encontraban los turistas, brindándole las ayudas humanitarias respectivas. Grupo contractual número 2, grupo de informadores turísticos para 5 contratos. Estamos terminando con esta entrevista. ¿En alguna oportunidad recibió usted instrucción directa del gobernador Ever Hawkins o por un intermediario de otra persona acerca de cómo se debían ejecutar esos contratos de prestación de servicios? La respuesta por parte del honorable secretario de Turismo para la época fue nunca, nunca. Mi secretaría actuaba bajo el principio de la independencia.
Honorable juez, a efectos de evidencia demostrativa, también de este elemento material probatorio se correrá traslado con las respectivas noticias que evidencian, como elementos de corroboración periférica, cada uno de los hechos y dichos consignados en este nivel argumentativo, para efectos de evidenciar cómo, en efecto, el objeto contractual era no solo evidente, existente, necesario, sino además planeado. En este momento de la argumentación, señoría, y justamente para seguir apalancando ese segundo de los capítulos argumentativos de esta defensa en réplica a la imposición de la medida de aseguramiento, vamos a revisar cada uno de esas tipologías contractuales, y por eso el traslado de los elementos materiales probatorios ha sido no caprichosa, sino estratégicamente organizado por tipologías. Como quiera que la Fiscalía marcó ese derrotero y establece que los 16 contratos han de ser examinados en 3 grupos conforme a su objeto, nosotros nos hemos permitido con su venia justamente identificarles por tipologías. Tipología 1, es decir, lo que la Fiscalía establece, contrato número 1. Aquí solo hay un contrato o grupo número 1 y es el contrato número 657-2020 del 2020. Este contrato fue objeto, pues justamente de traslado por parte del señor fiscal. Entonces, frente a su contenido no nos detendremos mucho, pero ahorita lo utilizaremos con un propósito argumentativo que se le va a contar. Lo que aquí es relevante es establecer que además de la carpeta del contrato que tiene la Fiscalía, estudió y encuentra bajo examen. Esta defensa ha tomado una declaración o una entrevista de la ciudadana contratista Maritza Leonor Nelson Hudson. La ciudadana contratista y ejecutora del objeto contractual establecido, ya clara y suficientemente decantada la necesidad, posibilidad material y viabilidad jurídica del objeto contractual, en contraste a lo expresado por el respetado doctor Salcedo, da cuenta de lo siguiente. Si tiene experiencia a nivel profesional, desde luego, y están las certificaciones en el elemento material probatorio número 1 de esta carpeta, a ella le correspondía realizar atención prehospitalaria. Pero frente a cómo ejecutó el contrato número 657 del 2020, cuyo objeto fue auxiliar de enfermería, mire qué respuesta interesante, honorable magistrado. Mire, señor fiscal, porque esto es relevante aún para usted, incluso porque debe ser evidenciado en virtud del principio de investigación integral en este proceso que continuará en curso al margen de la decisión que aquí se adopte. Ese contrato lo ejecuté a través de capacitaciones al personal del gremio del turismo frente a prevenciones y riesgos de la salud. El estado de confinamiento no era incompatible con actividades de capacitación de personal, incluso que cubrieran ítems en lo que tiene que ver con el tratamiento y cuidados asociados a la prevención de la virus o del virus SARS-CoV o COVID-19. En cumplimiento de esto visité el Hoyo Soplador, que es uno de los lugares donde más se albergan prestadores turísticos, las playas alrededor de la isla, en las que a pesar de estar confinados, eran, atención honorable juez, permanentemente visitadas por turistas que estaban varados en la isla. Entonces aprovechaba esto para tomar registro de su estado de salud. Les informaba de las medidas de cuidado preventivo para su protección, para evitar contagios y daños en su salud, en las diferentes vías. Me encargué de tomar signos vitales a quienes circulaban con o sin autorización, honorable magistrado, señor fiscal. Brindé atención prehospitalaria en su mayoría en las playas de tipo preventivo. En general, la ejecución de mi contrato se adelantó en función preventiva, porque si no se presentaban hechos, lo que podría realizar era informar para evitar que se llegaran a presentar. Eso es la atención prehospitalaria. Esto puede verse reflejado, honorable magistrado, señor fiscal, en los informes que reposan en la gobernación. Informes de gestión contractual que hacen parte de la carpeta que
tiene la Fiscalía General de la Nación y que está siendo objeto de traslado en este momento. Los originales reposan en su custodia, señor fiscal. También quiero mencionar que realicé más actividades que las previstas en el contrato, al punto en que en pandemia algunos turistas represados se quedaron sin recursos y fueron desalojados de sus hospedajes. Y fue a través de mi apoyo como auxiliar de enfermería, con énfasis prehospitalario y con los inspectores, modalidad contractual número 3, honorable magistrado, que logramos brindar apoyo, entregando elementos de aseo, entre otros utensilios como alimentos. ¿Sabe usted por qué el expediente cargado? Bueno, aquí hay una de los temas que fue objeto de imputación o de señalamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación en una de las inexactitudes o, a su juicio, irregularidades en los documentos contractuales que reposan en custodia de la Fiscalía. Y de forma transparente, tiene que decirlo esta defensa, se le preguntó, porque si eso es un hecho cierto y verificable a través del análisis de los elementos materiales de prueba, no existe ninguna ilicitud en preguntarle justamente para que dé contexto al entrevistado y contratista respecto de tal situación. Y la pregunta fue neutra, objetiva, y la respuesta fue la siguiente. ¿Sabe usted por qué el expediente cargado a la plataforma SECOP tiene sus firmas, pero el físico en la gobernación no? Físico que fue el que acopió la Fiscalía General de la Nación en la inspección como acto de prueba, como acto de investigación. Se le hace la pregunta neutra, la respuesta es la siguiente. Bueno, quizá esto se presentó por un error humano. No tenía conocimiento que mi contrato estuviera así. Pero yo sí quiero decir que la persona que cargaba esa información al SECOP era yo. Y era después de que radicara los documentos en la gobernación, en la Secretaría de Turismo y en la oficina jurídica. Entonces pude equivocarme en radicar uno sin firma y subir el que sí la tenía, sin ninguna intención o maldad. Una de las presuntas inconsistencias atribuidas al señor gobernador con el propósito de intentar sustentar de forma insatisfactoria el fin constitucional de obstrucción a la justicia por entregar órdenes de entregar a su vez información documental inexacta, queda debida, suficiente y eficientemente justificado a juicio de esta defensa. No continuaremos con esta entrevista, señor juez, porque estimamos el propósito probatorio que se persigue con la misma ha quedado decantado. Y esto, respecto de ese primer grupo de contratos, también tomamos una entrevista del supervisor del contrato, del coordinador del contrato, excúseme, honorable magistrado, el ciudadano Ormel Forbes Martínez, quien declara al equipo investigativo de esta defensa qué experiencia tiene a nivel profesional, cuáles son las funciones adelantadas como coordinador y justamente en clave o en gracia de coordinación de este contrato sugiere. Como coordinador vigilo, inspecciono y controlo todos los contratistas, inspectores o de salvamiento acuático, todo lo que tiene que ver con las autoridades turísticas de control y vigilancia en la parte de seguridad. Para el año 2020, entre abril y mayo, ¿recuerda haber revisado informes de supervisión de contratos de apoyo a la gestión de Secretaría de Turismo? Contestó, sí. Por la necesidad del servicio, se me asignó por función de coordinador las actividades que realizaron los inspectores o el grupo de enfermeras, atención prehospitalaria, grupo contractual número 1 y grupo contractual número 3, la prevención de turistas y residentes al utilizar las principales playas en vigencia de la restricción. Note cómo el objeto contractual de apoyo a la gestión turística era, por enésima vez, no solo latente, evidente, sino necesario. Debo decir o aclarar que el cierre de las playas no significaba ausencia de turistas. Yo no sé si pueda ser más claro, honorable magistrado. Pero aún implicaba decretar medidas urgentes y necesarias para impedir maltrato o inseguridad por la permanencia prolongada de los represados en la isla. Revisó como coordinador, en su rol de coordinador, la ejecución del contrato número 657 del 2020. En caso tal, informé cómo lo realizó. Da cuenta de la revisión de este contrato. Da cuenta en la pregunta 5 y la respuesta
justamente de cómo se cumplieron las actividades contractuales del contrato número 657 del 2020. Y en la pregunta 6, en concreto para el propósito argumentativo y probatorio de esta defensa, se anota qué incidencia tiene que un informe de ejecución no esté firmado por el contratista. Dice este ciudadano, no es indispensable. Lo que realmente sí importa es que tenga la firma del coordinador y del supervisor, que finalmente es quien emite el certificado de satisfacción para autorizar el pago. Honorable magistrado, note cómo a través de la entrevista de este ciudadano va quedando absolutamente clara que no existe irregularidad alguna por cada una de las respuestas dadas. Pero permítame, previo a cerrar este primer ítem, que mi equipo me hace caer en cuenta de la pregunta número 9, que es importantísima. Conforme a lo informado, explique cómo es posible que en SECOP repose los expedientes de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría de Turismo celebrados para inspección turística, informador turístico y auxiliares de enfermería debidamente firmados, y los físicos que reposan en la gobernación carezca de algunos informes de las firmas del contratista. Conforme a su experiencia y conforme a sus preguntas, a sus respuestas, se le hace una pregunta neutra. Esta persona tiene 44 años de experiencia y es un funcionario de planta adscrito a la administración departamental. Este funcionario responde con absoluta claridad y desparpajo. Fácil, porque el contratista, como informé, es el que tiene el deber de cargar sus documentos a esta plataforma. Y cuando éste radica ante la gobernación para pago, debe dejar 2 copias. Una en la Secretaría de Turismo y otra en la oficina jurídica. Quedándose él con una, seguramente lo que pudo ocurrir es que se quedara con la copia firmada y radicara la que no está firmada. Cargado al SECOP, la que estaba en su poder, es decir, la firmada, razón por la que existe expediente con firmas y sin ellas. Habrá aquí alguna irregularidad, pero en gracia de discusión, si lo hubiere, será atribuible al señor gobernador. Como de manera peligrosista lo quiere hacer ver la Fiscalía General de la Nación. La pregunta 10ª de este ciudadano, en relación con si tiene algo más que enmendar, corregir o agregar, da cuenta de una respuesta igualmente clara. Que estos contratos sí se cumplieron y no hay lugar a reprocharlos. Por eso estoy a disposición de la autoridad que lo considere para explicar que como coordinador y con una experiencia de más de 40 años puedo dar fe de que la contratación se ejecutó a cabalidad, honorable magistrado. Esto, su señoría, respecto de la primera tipología contractual, el grupo de contratos que tiene que ver con, en concreto, la ciudadana Maritza. Respecto del grupo 2 o tipología 2, esta defensa también tiene argumentos, análisis y elementos materiales probatorios. En primer lugar, bueno, y así como lo ha hecho el señor fiscal, y es loable, por economía del discurso, por economía del argumento, pero por economía procesal sobre todo, por tener idéntico objeto contractual y por estar integrada por 5 contratos, esta defensa lo que ha hecho es justamente tomar uno de ellos, aleatoriamente, señor juez. Y es por eso que, como ítem de verificación, se tiene el contrato número 1309 del 2020. Carpeta que reposa en custodia de la Fiscalía General de la Nación y que esta defensa, pues, no, sobre la cual no se permitirá hacer estudios o exámenes, como quiera que va a ser objeto de análisis por parte de su honorable despacho para la adopción de la decisión, pero significa que allí están los informes de ejecución contractual, los pagos, las cuentas, entre otros. Respecto de esta actividad y su necesidad, esto es, de la información turística o la necesidad de prestar servicios de apoyo a la gestión turística en clave de información, esta defensa se dio la tarea de tomar declaración de la ciudadana contratista, Luz Keline Cervantes Duque, de este contrato. Observe lo que nos dice esta señora informadora respecto de 1, existencia de la necesidad del objeto contractual. 2, licitud del objeto contractual. Y 3, materialidad del objeto contractual, eclipsando la inferencia razonable de autoridad de participación del 410.
Luego de indicar dónde reside, cuál es su formación académica, la experiencia laboral y demás, pasa a explicar qué labores se ejecutaron como informadora, categoría contractual número 2, al igual que sus otros compañeros contratistas informadores. En relación con el contrato número 1309 del 2020, suscrito el 29 de mayo del 2020, CIRMA se informó cuál era su finalidad y cómo se adelantó el cumplimiento de este. Contestó: cuando se suscribió el contrato en mención, la isla no estaba cerrada totalmente, por lo que el objeto del mismo se adelantó en los puntos de información turísticos que estaban habilitados en la isla. Los puntos de información turística PITS, aeropuerto y peatonal, esto consistía en dar información a los turistas del destino de la isla. Llenar planillas e ingresar información a la base de los puntos turísticos a las plataformas. Después del cierre de la isla, el objeto del contrato se cumplió después del cierre de la isla. Perdóneme, señor honorable magistrado, acuso un poco de cansancio a este punto. Se cumplió mediante el suministro de información a los turistas que no lograron trasladarse a sus lugares de residencia. Note cómo, aún después del confinamiento, se seguía prestando el servicio y el objeto contractual y los ítems derivados del mismo o que le tributaban al mismo seguían siendo necesarios y se seguían ejecutando. Mediante el suministro de información a los turistas que no lograron trasladarse a sus lugares de residencia, se coordinaron vuelos humanitarios para lograr el retorno a la casa de los turistas atrapados. Entre otras actividades en relación con el tratamiento y manejo de COVID-19, se adelantó el ornato y embellecimiento de la isla, atención honorable magistrado, de todas las zonas turísticas en varias sesiones. Esto se adelantó en los sectores de Playa Centro, San Luis, On Bay, Ginny Bay, en Laguna Big Pond y en los monumentos y estatuas turísticas. A estas se les restableció a través de pintura y limpieza. En vista del cierre de la gobernación, en asociación con Fontur, crearon una aplicación denominada PITS Fontur de todas las operaciones turísticas de la isla y en esta ingresaron a todos los establecimientos de comercio que estuvieran en el Registro Nacional de Turismo. Esto se logró a través de la recolección de datos de manera manual y digital, mismos que alimentaban la aplicación. Esto permitió que los turistas conocieran toda la información turística y segura de la isla, lo que permitió que se conociera en su integridad los servicios prestados para la época. Todas las labores ejercidas fueron documentadas y presentadas ante la Gobernación de San Andrés y Providencia mediante un informe en el que se detalló punto a punto lo que se había adelantado en el mes. Esto está en la documentación de la Gobernación. En lo que considere necesario podrán ser solicitados. Tiempo de ejecución del contrato, 7 meses. Pregunta 8. ¿Sabe usted si el gobernador Everett Hopkins tuvo incidencia en su contratación? Responde no. Mi contratación obedeció a mi perfil profesional y además a mi hoja de vida reposada en la Gobernación de San Andrés. Desde antes del periodo de gobierno, del gobernador Everett Hopkins. Y para la fecha de la contratación me comentaron que estaba necesitando personal y fue entonces cuando me contrataron. ¿En alguna oportunidad recibió usted instrucción directa del gobernador Everett Hopkins o por intermedio de otra persona acerca de cómo debía ejecutar el contrato 1309-2020? No. Quien impartía las directrices frente a cómo adelantar la ejecución del contrato y cómo debía manejarse fue el coordinador y supervisor de la Secretaría de Turismo. Jamás recibió órdenes del señor gobernador Everett Hopkins. En la pregunta 11, así como en la primera tipología contractual de la auxiliar de enfermería, es consistente el dicho. ¿Tiene algo más que enmendar, corregir o agregar? No quiero estar vinculado o relacionado con investigaciones penales. Realmente el único contrato que suscribí con el sector público y lo ejecuté integralmente y sin inconveniente alguno. Mi perfil era idóneo. No sé por qué ahora existen reparos de su ejecución. Además, reposa en la Gobernación de San Andrés todos los documentos que sustentan lo aquí informado. Su señoría, así entonces, respecto de el segundo de las tipologías acusadas por la Fiscalía General de la Nación, grupo de informadores. Pero si queda algún cabo suelto, honorable magistrado, pues es menester cerrarlo, ubicarlo y articularlo. Entonces, usted podrá preguntarse, porque seguro la Fiscalía se hará la pregunta, si las actividades de información eran necesarias, eran lícitas y materialmente admisibles o existentes. Bueno, ¿a quién informado? ¿O cómo se puede tener un elemento de corroboración periférica de que en efecto el objeto del contrato sí se llevó a cabo? Pues esta defensa responde a esa pregunta. Y responde a esta pregunta, consideramos, de manera asertiva, efectiva, suficiente y eficiente. Para ello se postula el elemento de prueba de naturaleza documental, entrevista de una de las hoteleras que fue sujeto, su establecimiento de comercio y ella, de actividades contractuales
del objeto contractual de información turística. Se trata de la ciudadana Tammy G. Pectot, identificado con cédula de seguridad número 40-985-685 de San Andrés. Esta ciudadana Tammy acredita que su profesión es hotelera y que la dirección de su sitio de trabajo, de residencia, luego el establecimiento de comercio, es la carrera sexta número 1100 de San Andrés. En su relato, luego de indicar a qué se dedica profesionalmente y de informar cómo vivió la pandemia de rol de hotelera en el año 2020, establece lo siguiente. Uno, ¿a qué se dedica profesionalmente? Tengo un hotel familiar que fue fundado por mis padres en 1968 aproximadamente. Yo lo heredé y tengo mi actividad hotelera en la misma ubicación. Por los últimos 5 años también me he desempeñado en diversos cargos en organizaciones privadas como públicas y estuve en la Asamblea Departamental en el año 2001. Informe cómo vivió la pandemia hotelera en su rol de hotelera en el año 2020. A nivel del negocio me vi afectada porque todas las actividades turísticas se suspendieron y estábamos básicamente cerrados. Durante el año 2020 en su hotel. Atención con esta pregunta, honorable magistrado, señor fiscal, señor representante del Ministerio Público y de la Postura. Durante el año 2020, ¿tuvo usted en su hotel turistas represados con ocasión de la pandemia declarada a nivel nacional y departamental? Observen la respuesta. Mi hotel cuenta con una capacidad de 90 personas, de las que para esa época quedaron represadas entre 6 a 8 personas, todas extranjeras, que fueron rotando. Fijos tuve 2 durante aproximadamente 9 meses. Otros iban y venían entre mi hotel y otros de la isla, hasta que lograron regresar a su país de origen. Entre todos nos apoyamos para vivir juntos. La mayoría no pudo cancelar su estadía porque no tenían capacidad económica. ¿Acaso quedará alguna duda, señor fiscal, honorable magistrado, que aún en restricción de turismo habían turistas en la isla que necesitaban atención? Consideraría esta defensa que la respuesta es no. Pero en la pregunta 4 se tiene que, ¿sabe si a nivel departamental se brindó apoyo a esos turistas represados en el año 2020 y en caso tal de qué tipo de apoyo se prestó? Esto tiene relación directa con la ejecución del objeto contractual de unos y otros grupos contractuales. APH, información o inspección. Contestó, sí, recibí en varias ocasiones llamadas y visitas con el fin de obtener información de los turistas que estaban alojados en mi hotel. Objeto contractual. Saber su lugar de origen y así poder ayudarlos y apoyarlos en vuelos humanitarios de regreso a su país. También iban para entregar información, objeto contractual 2, tipología 2.5 contratos, en la peatonal, entregar información turística con volantes. Tuve la oportunidad de ver a algunos muchachos que repartían información peatonal, los mismos visitaban mi hotel. Durante todo el año 2020 recibía a otros contratistas de la gobernación, porque así se identificaban, para revisar cuántas habitaciones tenía mi hotel, labores de inspección, si estaba garantizado el aislamiento entre los huéspedes, turistas represados. Honorable magistrado, necesidad del contrato, de ejecución de su objeto contractual. También nos apoyaron con mercados y con ayudas para estas personas por más de 9 meses. Estuvieron aquí sin ingresos ni recursos económicos. Tan útil eran esos operarios que se recogió información, informadores, para traer isleños que estaban fuera y asimismo lograr reintegrar a los extranjeros y a los del interior en el mismo vuelo. Después de la apertura de los servicios hoteleros, ¿qué participación tuvo la gobernación del archipiélago a través de la Secretaría de Turismo? Contestó, incrementó, porque estuvieron muy pendientes con el cumplimiento de los protocolos, horario de atención, prevención, información y obviamente verificando paso a paso la situación de los turistas que aún seguían en la isla, porque pese a que se reactivó parcialmente, no todos lograron salir. Mejor dicho, la gobernación se apropió de la situación de estas personas extranjeras y del interior represados hasta que los ayudó a retornar sanos y salvos, señor juez. ¿Tiene algo más que enmendar o corregir? Pues declara el apoyo que justamente recibió por parte de las autoridades departamentales. Honorable magistrado, en esa dirección,
la tipología contractual número 2, en lo que tiene que ver con el grupo de informadores, si el objeto del contrato era necesario, acreditado; si el objeto del contrato era lícito, acreditado; si el objeto del contrato y sus ítems eran materialmente posibles, acreditado. Nos restaría entonces, para terminar este segundo nivel de argumentación de la inferencia razonable de autoría o participación respecto de los delitos imputados por la Fiscalía, realizar un examen de mano con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida de la tipología contractual agrupada por el señor fiscal doctor Salcedo en el grupo número 3, inspectores de turismo, 10 contratos. Aquí la metodología asumida por este equipo de trabajo ha sido básicamente la misma que se viene expresando. Por tener idéntico objeto contractual, duración, entre otros, se ha tomado uno, aquí se demuestra, para justamente evidenciar el propósito probatorio de la postulación argumentativa de esta defensa. Nos referiremos entonces al contrato 1255 del 2020. Mismo que está en poder o custodia en original del señor fiscal para efectos de su análisis y que, o sobre el que no nos vamos a pronunciar, pues porque la evidencia habla por sí misma. Ahora bien, la entrevista de la contratista de este contrato justamente 1255 del 2020, Jalil Joana Castro. Su señoría, por favor, tome atenta nota de este nombre, que en el momento argumentativo número 3, esto es, en lo que tiene que ver con los requisitos constitucionales, al que vamos a seguir luego que terminemos este momento argumentativo número 2, este nombre va a entrar en el terreno de la argumentación y de la discusión jurídica. Pero, ¿qué dice la contratista de este contrato en concreto? O mejor, la ejecutora de este contrato en concreto. Sirvan de manifestar cuál es su formación académica. En este caso, ella refleja qué hace, qué instrucción ha recibido para el efecto, manifiesta cuál es su experiencia en el sector público y privado y manifiesta si contrató en el año 2020 con la Secretaría de Turismo del Departamento del Archipiélago para apoyo a la gestión. En caso tal, sirvas a informar cuándo, cuál era su finalidad y cómo se adelantó el cumplimiento de esto. Contesta la contratista que hace parte del grupo número 3, inspectores de turismo, uno de los 10 contratos que son objeto de examen por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sí, contraté con la Gobernación a través del contrato 1255 del 2020 como contratista. El servicio prestado tenía por fin ser inspectora turística en apoyo a la gestión de coordinación de inspección y vigilancia. Esta labor se realizó mediante jornadas de formación para el personal y preparación para la implementación del programa dispuesto en orden nacional, que tenía que ver con colegios amigos de turismo, colegios públicos de San Andrés, entre estos Colegio Bolivariano, Colegio Natania, Colegio Flower Hill, Colegio Brooks Hills. También apoyé la ejecución del contrato que iba a presentar mediante Comité Regional de Competitividad CRC de Economía Naranja destinados para la comunidad que hacen parte del turismo, Fair Table, artesanos, músicos y demás. También me encargué de la entrega de información y actualización a prestadores de servicios jurídicos. También apoyé la revisión de proyectos de infraestructura turística en reuniones de comités en gestión de playa. Se realizaron el levantamiento de las actas de comité de seguridad de las playas que se realizaron en vigencia del contrato. Se realizó recorrido a sitios de atracción turística y puntos de salvavidas. Labores de inspección, honorable magistrado. Se revisó y analizó la formulación de proyectos de seguridad en las playas y sitios de interés turístico para la actualización. También apoyé el programa ESNA a través de visitas a los sitios de interés jurídico, verificando que contaran con el registro, con el certificado ECCCNA. Estas visitas se realizaron en compañía de Migración Colombia y de Policía de Turismo. Note cómo, honorable magistrado, aquí hay otras autoridades del orden administrativo que también evidenciaron la necesidad, existencia y materialidad, luego licitud del objeto contractual, en este caso de las labores de inspección. También participaba en capacitaciones con este proyecto que viene a nivel nacional desde el Ministerio de Turismo. También participé en las jornadas de ornato y embellecimiento de la isla, en la playa y en la peatonal. Ejercí supervisión en la planeación, en la formulación de matrices y proyectos que se tenían que enviar a la Secretaría de Planeación y en especial en el proyecto relacionado con el atractivo del barco. Frente al aeropuerto, por último, se realizaba un informe mensual con las respectivas evidencias.
en concreto las funciones y cumplimiento que estaban detallados en cada informe entregado de manera mensual por el término del contrato. Ahora vamos a ver en un cuadro de Excel, honorable juez, los aspectos económicos relativos, entre otros contratos, de este. ¿Por cuánto tiempo se ejecutó el contrato? Esta pregunta va a ser relevante eventualmente, señor fiscal, señor magistrado. El contrato inició el 2 de julio del 2020 y se ejecutó por 5 meses y 29 días. ¿En alguna oportunidad le fue devuelto algún informe para su corrección o aclaración o supervisión del contrato? No. ¿Cumple a cabalidad con el contrato de prestación de servicio número 255 de 2020? Sí. ¿Sabe usted si el gobernador Everett Hawkins tuvo incidencia en su contratación? No. Mi contratación, como le expliqué, obedece a mi experiencia en el área turística. ¿En alguna oportunidad recibió usted instrucción directa del gobernador Everett Hawkins o por intermedio de otra persona acerca de cómo iba a ejecutar el contrato? ¿En 2020? No. Solo del supervisor, que fue el secretario de Turismo, y del señor coordinador. ¿Ha rendido usted declaración por estos hechos ante las autoridades o ante quienes, o ante entes de control en tal, cuándo y por qué? Sí, me contactó el año pasado un investigador de la Fiscalía que me dijo que no hacía parte de la investigación, pero que necesitaba una entrevista. Acudí a la estación de policía de la isla. En esa oportunidad preguntaron por la ejecución del mismo con preguntas similares. ¿Tiene algo más que agregar? No. Honorable juez, honorable magistrado, aquí de nuevo se utiliza como elemento material probatorio la entrevista de la hotelera Tami, cuyo contenido ya fue reflejado con similares propósitos probatorios, pero para el grupo contractual número 2. Hasta aquí, entonces, con dichos argumentos y elementos de prueba, señor magistrado, ¿cómo está definitivamente decantada la ausencia de una inferencia razonable de autoría o participación en los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, atribuible en forma directa a el señor gobernador del archipiélago de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el doctor Everett Hawkins? Y de paso, al eclipsar la inferencia razonable respecto del 410, termina cayéndose de su peso la inferencia razonable respecto de 397. Porque el único hecho, si se quiere o si se admite en gracia de discusión, como hecho jurídicamente relevante, que los contratistas recibieron recursos en virtud de la ejecución de un contrato de nuevo necesario, de nuevo lícito y de nuevo materialmente posible, entonces allí no hay apropiación alguna o traslado patrimonial injustificado que pueda reunir características del tipo objetivo contemplado en el artículo 397 de la ley 599 del año 2000. Honorable magistrado, hasta este momento se han agotado momentos argumentativos, o hasta este estado de la diligencia se han agotado momentos argumentativos. 1 y 2. Precisa o resta para esta defensa entrar en disquisiciones jurídicas o argumentaciones en relación con lo que la Fiscalía ha aducido respecto de los requisitos constitucionales y los que ha alegado obstrucción para la justicia del artículo 309 y el peligro para reiteración, cada uno con desarrollo argumentativo, jurídico y probatorio independiente. Le pediría, para no fragmentar, honorable magistrado, esta argumentación, para no fragmentarla y para poder descansar un poco, porque este tercero de los problemas jurídicos o momento argumentativo es nutrido, es grueso, se sirviera, y se lo pido también al doctor Salcedo no se oponga, y al señor representante del Ministerio Público pues, tampoco se oponga, por favor, decretar un receso para continuar cuando usted lo disponga y, de nuevo, no fragmentar la argumentación, poder descansar, si se quiere tomar algo de alimentos y volver a retomar en los puntos que metodológicamente se han insinuado en el transcurso de esta mañana, honorable magistrado. Pongo esta solicitud respetuosamente a su consideración como director de esta audiencia. Señor defensor, le hago una pregunta. ¿Cuánto calcula usted que toma más su intervención para concluirla totalmente? Su señoría, me faltan 3 de los 5 momentos argumentativos. Realmente el más nutrido de ellos era el momento argumentativo número 2, el de inferencia razonable de autoría o participación, pero momento 3 y momento 4, así como momento 5, que tiene que ver con los análisis de convencionalidad,
yo estimaría que no me tomaría más de 3 horas, honorable magistrado. Excúseme, por favor, pero puede ser extenso, pero considero que es un esfuerzo en tiempo y en argumento que no se puede escatimar dada la naturaleza del asunto. 3 horas. Bueno, vamos entonces a hacer un receso en este momento y vamos a retomar a las 2 de la tarde. La idea es que el día de hoy concluyamos con su intervención, pero adicionalmente, para que se vayan preparando, voy a hacer una ronda final ya de unas réplicas con ocasión de los elementos probatorios que está exhibiendo el señor defensor y que va a suministrarle a las partes intervinientes. Entonces, al concluir la intervención del señor defensor, que le ruego, eso sí, a ver si podemos acelerarla y concluirla en menos tiempo, porque creo que 3 horas son demasiado. Entonces, a ver si podemos acelerar un poquito y concluirla en menor tiempo. Y entonces, una vez concluya, como lo dije, la intervención del señor defensor, entonces voy a dar esa ronda de réplicas muy concretas y centradas exclusivamente a pronunciarse sobre los elementos probatorios que ha presentado la defensa. Obviamente que después de que intervenga la Fiscalía y la Procuraduría, si lo desea, el señor defensor también tendrá su oportunidad para referirse, obviamente, a la intervención de réplica que hace la Fiscalía. La idea es entonces que terminemos hoy con todo este procedimiento. Entonces, a las 2 de la tarde volvemos a reunirnos. Muchas gracias, honorable magistrado. Gracias, señor magistrado, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.